Muy buenas tardes, gracias a todas y todos por estar aquí. Vamos a iniciar la tercera sesión del Seminario Permanente del Observatorio Coyuntural Antropológico, este año en la edición de 2026. Se titula Genealogías Antropológicas, Historia de la Investigación en las Ciencias Antropológicas en México. Como ya es la tercera sesión, como ya lo comenté y hemos visto en las sesiones pasadas, el objetivo de este año, a diferencia, en cada edición hemos perseguido una finalidad distinta, pero en este caso, el objetivo ha sido regresar o recuperar algunos aspectos de la historia y de los trayectos de las ciencias antropológicas. Entonces, bueno, ya tuvimos algunas reflexiones sobre historia de la historia, ya tuvimos también la sesión pasada, eh, me parece fue sobre historia de la antropología social. Y ahora pues nos acompaña una persona a quien admiro mucho y que me da mucho gusto que esté aquí acompañándonos en el seminario. Es la doctora Aide López Hernández. Ella nos va a presentar la conferencia titulada Representar el pasado, la institucionalización de la arqueología en México. Es decir, hoy la sesión está dedicada específicamente pues a la arqueología y algunos aspectos, no todo, de la historia de esta disciplina. Voy a presentar a la doctora, a su semblanza curricular la voy a leer. Ella es investigadora de la Dirección de Estudios Históricos del Instituto Nacional de Antropología e Historia y es profesora de las licenciaturas en Desarrollo y Gestión Interculturales de la UNAM y en Arqueología de la ENA. Es arqueóloga por la ENA y doctora en Filosofía de la Ciencia por la UNAM. Recibió la medalla Alfonso Caso de la UNAM en 2010 y el premio Edmundo O'Gorman de Lina en 2011. Su interés de investigación se ha enfocado principalmente en la historia de la arqueología y la antropología en México, así como en la relación de tales disciplinas con la construcción de las identidades indígena, mestiza y nacional. Ha coeditado varias obras colectivas y es autora de diversos artículos y capítulos científicos, así como de los libros Los estudios histórico-arqueológicos de Enrique Juan Palacios en 2016, En busca del alma nacional 1867-1942, publicado en 2018, Retrato del Mezquital, publicado en 2023. Es miembro del Sistema Nacional de Investigadores, nivel 2, y bueno, pues nos acompaña para en las próximas 2 horas presentar una conferencia y también, bueno, dialogar con todos nosotros aquí, quienes estamos tanto conectados en el Zoom como quienes nos acompañan a la distancia en las redes sociales del OCA. Pues adelante, Aide, muchas gracias. Muchas gracias, Blanca. Muy buenas tardes a todos. Me da mucho gusto poder estar con ustedes en este espacio. Les agradezco mucho a los organizadores la invitación que me hicieron. En el marco del interés que tiene el seminario para su trabajo en estos años, les propuse presentarles este asunto de la institucionalización. Es muy amplio, pero escogí algunos aspectos que me parecieron quizá de los más relevantes a mi juicio. Em, me voy a detener antes de la creación del Instituto Nacional de Antropología, porque considero que a partir de la creación del instituto, el proceso de institucionalización adquiere pues una cierta linealidad em, que ameritaría otro estudio aparte. Pero me quisiera detener antes en los procesos que ocurren antes de la creación de este instituto y que hacen posible que esta disciplina se consolide como un área institucionalizada dentro del Estado mexicano. Les voy a dividir la presentación en algunos apartados para darle un poquito de orden. Por cierto, me pueden interrumpir cuando lo consideren pertinente, si es que tienen alguna inquietud o algún comentario que hacer. Los dos primeros apartados quisiera abordarlos de una manera muy general, son amplios, sobre todo el segundo, pero este es sobre todo para ubicar desde qué plataforma es desde la que les voy a hablar, por un lado, que es la historia de la ciencia, y por el otro, cuáles son todos esos eventos que a mi juicio inciden para que a finales del siglo XIX comience a gestarse esta institucionalización de la arqueología. Y los tres últimos apartados, ya propiamente voy a hablar del proceso de institucionalización, tanto cuáles son las instituciones más relevantes,
quiénes son los agentes que son más emblemáticos del periodo y algunos números en general, tanto en presupuestos, sitios explorados, en cuestiones así más numéricas o estadísticas, que creo que nos dejan, mm, nos abren inquietudes interesantes que podríamos reflexionar. Em, Comienzo por el primer apartado y tengo que decirles, mi mirada es, por mi propia formación, desde la historia de la ciencia. Obviamente la historia de la arqueología no se confina a esta disciplina. Esta disciplina es un área de especialización, mm, y que es relativamente reciente. Tiene su apogeo en las últimas décadas, quizá a partir para el caso de la arqueología, de los ochentas y noventas. No quiere decir que antes no se haya realizado historia de la arqueología. De hecho, les compartí y espero que lo hayan podido revisar, aunque quizá ya lo conocen porque es un clásico, la historia de la arqueología de Bernal y el triunfo de los tepalcates. Bernal obviamente no hizo su historia a partir de las inquietudes de la filosofía de la ciencia. Él pertenece a una generación previa y a una forma de hacer historia que es muy distinta. Es una historia genealógica, intelectual, lineal, em, se basa únicamente en los logros epistémicos, no registra fracasos, es una historia ascendente, progresiva, muy tersa, que no se encuentra ningún problema en su camino. Em, y así como Bernal hizo esa historia en la cumbre de su carrera, ya cuando era un adulto consagrado dentro del gremio, el resto de las disciplinas científicas tendieron a lo largo del siglo XX a hacer sus historias así. Así tenemos la historia de la biología, muchas historias de la medicina, que son realizadas por estos grandes actores que tuvieron las disciplinas, que al final de su vida se dedican a hacer una especie de ejercicio memorístico para contar su genealogía, su propia genealogía. Es en las últimas décadas del siglo XX cuando se comienza a desarrollar con más fuerza la historia de la ciencia o los estudios especializados sobre la ciencia con las temáticas que les anoto ahí, desde la epistemología, desde la sociología y desde la historia. Y entonces comienza una suerte de especialización de esta área, en donde la historia ya no la van a contar estos personajes como Bernal, sino que va a ser un área que merece un estudio aparte. Em, es en estos estudios en donde las genealogías intelectuales, si bien se siguen haciendo, se comienzan a combinar con otro tipo de estudios que vienen, que están anidados en las reflexiones de la sociología o de la propia historia. En particular, en el caso de la arqueología, les decía que podemos encontrar estas nuevas historias a fines de los años 80. Pensemos en esta compilación que hizo maravillosa Carlos García Mora de 15 volúmenes que se llama La antropología en México, panorama histórico. Ya tienen parte de estas inquietudes. O los trabajos que hizo Andrés Medina para la antropología social, o Luis Vázquez con su Leviatán arqueológico en los años 90, que es propiamente un estudio sociológico. Ya se meten otras inquietudes y esas devienen de estos campos sociológicos e históricos de este campo de especialización. En los años 90, de hecho, y creo que Vázquez es un buen referente de ello, una de las preocupaciones fundamentales de estos autores es ya no contar estas genealogías triunfantes y centrar la mirada en la relación que tuvo el desarrollo de la disciplina arqueológica con el Estado y con la identidad nacional. Y hay un boom de este tipo de trabajos que yo creo que trasciende los años 2000. Y actualmente yo creo que hay cada vez más estudios especializados desde estas temáticas, pero ya con unos enfoques distintos a simplemente mirar la ideología y el Estado nacional. Yo observo una tendencia que se está centrando hacia un ámbito más global,
y no solo en México, sino en todo el mundo, en donde comienzan a interesar cuál es la relación o cuáles son las influencias, los vínculos que tiene la disciplina arqueológica en el entorno global, como el extractivismo, el mercado, el turismo, el imperialismo, el colonialismo, estos tópicos que hoy parecen estar de moda y que están conduciendo estas investigaciones. Así pues, tenemos un amplio abanico a diferencia de hace, qué sé yo, 30 años, hoy tenemos una buena cantidad de autores que están trabajando temas sobre historia de la arqueología. Con mucho gusto, si les interesa, yo les puedo compartir un listado de referencias que a mi juicio son las más relevantes para nuestro caso de estudio. Y porque soy creyente, bueno, yo me dedico a esto, mal haría si no creyera en lo que hago. Creo que la historia de la arqueología es fundamental, no solo como un asunto anecdótico, es fundamental sigue siendo fundamental para lo que lo hizo Bernal, para conocer nuestra genealogía, identificar nuestra tradición y sentirnos cohesionados como comunidad en torno a un saber hacer, a un conocimiento, a una práctica en común que tenemos. Es importante eso, me parece fundamental, sobre todo en los años de licenciatura, que conozcamos estas genealogías. Pero también es interesante y fundamental en otro nivel. En el caso de los arqueólogos, y creo que aplicaría para todas las disciplinas, es necesario que sepamos quiénes antes de nosotros pisaron ese pozo de excavación o definieron esos tipos cerámicos o pensaron en el problema que nosotros tenemos, porque tenemos que establecer un diálogo con ellos, con todas las preguntas y respuestas que se hicieron antes de que nosotros pisáramos ese pozo de excavación. En eso consiste la arqueología. Y si no conocemos ese antecedente histórico, difícilmente vamos a poder tener una mira amplia para observar nuestro objeto de estudio. Y finalmente, en un ámbito mucho más amplio, que es en donde yo me ubico, porque yo ya no hago investigación arqueológica, es en la reflexión, una reflexión más amplia de corte histórico. Es decir, que nos tiene que decir la arqueología en torno al mercado global y el tráfico de piezas, o a la corrupción, o a la relación entre el poder estatal y el desarrollo de la ciencia, o acerca de el turismo y su masificación, o acerca de cómo es que se construyen los objetos epistemológicamente hablando. Es un aspecto más amplio en donde se puede dar el diálogo con otro tipo de historias y que me parece, o historias de otras disciplinas, y que me parece que sigue siendo fundamental. Considerando todo esto que les decía, de que ya hay muchos otros estudios que rebasan al Estado y este vínculo que creo que a veces abusamos de este asunto, porque sabemos que la arqueología tiene una parte ideológica que ha sido usada por el Estado, pero a veces no nos cuesta mucho trabajo salir de esa explicación y creo que ya le estamos a veces agotando. Entonces, mi intención es aquí salir un poquito de ese discurso del asunto de la ideología y del Estado y mirar otras aristas, aprovechando la gran cantidad de datos con los que ya contamos y de interpretaciones. Y como les decía, detenerme antes de la creación del Instituto Nacional de Antropología e Historia. Algunas de las temáticas se las voy a enumerar rápidamente con las referencias de algunos autores que lo han trabajado. De estas otras temáticas que ya no tienen en el centro al Estado. Por ejemplo, aquellos trabajos que develan el interés que tuvo la corona española en el territorio de la Nueva España a fines del siglo XVIII para emprender estudios e investigaciones acerca del pasado prehispánico e iniciar el coleccionismo de antigüedades. Y con esto se revoluciona de alguna manera la manera en cómo la habíamos visto el desarrollo de la arqueología vinculada al criollismo y al acto de independencia y a este sentido de identidad y de separación de la madre patria. Resulta que no, que hay interés previo a y que está impulsado por la misma corona española. Entonces, ese es un lugar
que está comenzando, bueno, ya tiene bastantes años. Les recomiendo mucho el trabajo de Estrada de Guerrero acerca de las expediciones de Dupé, de las reales expediciones. Es un trabajo maravilloso. También podemos encontrar trabajos acerca de cuál es el papel de los intelectuales para convencer a ese Estado y en particular al gobierno para que desatienda, bueno, no desatienda, para que destine algunos cuantos pesos para andar coleccionando cacharros que en realidad a los gobiernos no les interesa. No en la primera mitad del siglo XIX. Tienen unas preocupaciones mucho más importantes como es la hacienda pública, la reorganización geopolítica de los territorios, el control político de los territorios al interior, la fuerza con los cacicazgos. em, Tienen otras preocupaciones que andar colectando antigüedades. Y en realidad pareciera que son los intelectuales, esos que están anidados, como un Fernando Ramírez en el Museo Nacional, los que están tratando de empujar al gobierno para que les suelten a cuentagotas unos cuantos pesos para formar estas instituciones. En ese sentido, pues les recomiendo el trabajo de Miruna Hakim acerca de los primeros años del Museo Nacional. También están estos trabajos como el de Adam Sellen, que habla, que se sale de la mirada centralista que siempre casi nos atrapa sin darnos cuenta, y él se pone a mirar a los coleccionistas privados que están en la provincia, y esos coleccionistas que incluso pueden ser miembros de la iglesia, y cómo estos agentes son también actores importantes que están promoviendo no desde el centro, sino de lo que nosotros generalmente y mal llamamos periferias, que están abonando para que el interés sobre las llamadas antigüedades crezca, fructifique y se haga una valorización distinta. También están estos trabajos como lo que hace Fernando González Dávila, igual con la mirada colocada en la provincia y la importancia que tienen estas comunidades de intelectuales, por ejemplo, en Oaxaca y en Michoacán, y que están generando proyectos museográficos y de instituciones de investigación en paralelo al Museo Nacional. Y pareciera que no necesariamente por influencia de, como siempre lo vemos, ¿no? Como del centro se influye hacia la periferia. Y no, pareciera que son sucesos que están ocurriendo al mismo tiempo, sin que se marque una influencia, lo cual le da una forma distinta de ver a las provincias y el poder que tienen, al menos en el siglo XIX. Entonces, bueno, hay, como verán, es una amplia bagaje de nuevas propuestas que estamos teniendo. Estas son solo algunas de las que yo les quería comentar, pero hay muchísimas más. Em, Voy con el segundo punto y que quiero darles un contexto general acerca de cuáles son estos elementos que están incidiendo o que están vinculándose para que emerja esta disciplina llamada arqueología, que trata con antigüedades y que finalmente lo que hace es hacer una representación distinta del pasado, que esa sería mi tesis. Lo que se hace es representar de una manera distinta. Sabemos que el pasado se resignifica constantemente a lo largo de la historia, pero es en realidad en el siglo XIX cuando ocurre la mayor transformación de cómo concebimos el tiempo. Todavía somos herederos de esta forma de concebir el transcurso del tiempo. Y esto envuelve a todas las disciplinas científicas. La arqueología no es la única. Evidentemente impacta más en la construcción de la historia, que es el ámbito en el que nosotros nos desarrollamos, y va acompañado de muchos presupuestos que generalmente nunca nos detenemos a pensar, pero que están incidiendo en que se rompe esta forma de explicación cíclica del tiempo y se transforma por una forma lineal, progresiva, acumulativa, de entender los eventos que están ocurriendo, que impone una homogenización en los parámetros de la narrativa, de las historias, que establece nuevas pautas para entender ese pasado. De todo eso que transcurrió en el pasado, no nos detenemos en cada detalle.
Siempre vamos a tener como colectivo, en este caso nacional, ciertas pautas que son relevantes, ciertos hitos que nos explican supuestamente cómo somos. Por ejemplo, la independencia, la guerra con Estados Unidos, el porfiriato, la revolución. Podemos no saber absolutamente nada de lo que ocurrió en esos procesos, pero sí sabemos que ocurrió ese hito y que eso nos está determinando cómo somos hoy y que eso impacta en la construcción de la historia que tenemos como nación. Creo, y eso es una idea que he tratado de desarrollar y sostener, aunque todas estas formas, estas transformaciones que se dan en cómo entender el tiempo, están ocurriendo a lo largo de todo el siglo XIX, y en particular en el porfiriato hay un fuerte, mm, se dan procesos que consolidan estas nociones. En realidad, la manera en cómo nosotros, como disciplina y como nación, entendemos el pasado y el papel de la arqueología y sus objetos es de la posrevolución. Es esta la que está marcando estos elementos que incluso hoy estamos viendo de manera más efervescente, quizá. Estamos en una especie de revival. En estos puntos que les anoto aquí, que nosotros como pueblo tenemos un origen prehispánico. Eso, el consenso se da en la posrevolución. Todavía antes tenemos debates en torno a eso. Y la posrevolución marca definitivamente ese hito de nuestra historia, sobre el cual ya no va a haber mayor debate. Hay un rechazo constante y fuerte hacia la herencia novohispana. Al ubicar el origen en lo prehispánico, la herencia novohispana pasa a un plano pues oscuro, eh, casi vergonzoso, del cual seguimos pidiendo disculpas. Y finalmente, un tercer elemento que nos va a heredar este periodo posrevolucionario es esta equivalencia, casi como si fueran sinónimos, el sujeto indígena y el sujeto prehispánico. Mm. Es como si fuera un solo sujeto histórico que nunca tuvo transformaciones desde el primer poblador que habitó el continente hasta el día de hoy. Y esa es una noción también de la posrevolución. Em, Les decía que estas, esta forma diferente de concebir el tiempo no solo afecta o no solo propicia o no solo está vinculada a las disciplinas históricas, sino a todas las disciplinas científicas modernas. Y los elementos, si los miráramos más de cerca, que están implicados en esa transformación de mirar el tiempo de manera lineal, es la causalidad de los fenómenos. Todo tiene causa y todo tiene efecto. A eso nos dedicamos como arqueólogos, supuestamente. O bueno, siempre me incluyo, aunque ya no haga eso. A eso se dedican los que hacen arqueología, a encontrar las causas de los efectos que están observando. Este rompimiento que se tiene con el tiempo cíclico y la explicación bíblica acerca de los sucesos históricos. Es muy tardío en el siglo XIX cuando se da, que el tiempo entonces es lineal, es predecible, y que todo este cuestionamiento que se hace acerca de la temporalidad del mundo, que ya no van a ser los 4004 años que dice la narrativa cristiana, sino que lo vamos a ir cada vez dilatando hacia un tiempo que cada vez va a ser más y más profundo. Y evidentemente ustedes lo saben seguramente, el uniformismo de Lyell y la propuesta evolucionista de Darwin y de otros, no solo de Darwin, es lo que son como los anclajes teóricos que nos van a permitir darle historicidad a los fenómenos. Eso es parte de lo que sostiene Foucault y a lo que denomina la episteme moderna y todo lo que implica. Y eh, les decía, y Foucault en esta misma propuesta nos recuerda o lo que hace, enfatiza
que al lado de esta manera nueva de concebir el tiempo, los fenómenos y su ocurrencia, el tiempo profundo, lo que está emergiendo es un nuevo sujeto que va a ser el objeto predilecto de la ciencia o que va a ser el anclaje, la columna vertebral que va a guiar a todas las explicaciones o a todos los fundamentos de las ciencias que se desarrollan en el siglo XIX y posterior. Y ese elemento que surge como fenómeno, o sea, comienza a pensarse como un fenómeno que debe explicarse en lo individual y en lo social, es el ser humano. Y por eso en ese nudo es que van a ocurrir todas estas disciplinas como la arqueología, la etnología, la historia, la estadística y todas las que le quieran sumar, ¿no? Yo aquí englobé únicamente las que son más cercanas al ejercicio arqueológico y que están anudadas en eso, en pensar a lo humano anclado en un territorio y anclado en un tiempo. Y ese es el fenómeno que se debe de explicar en sus diferentes manifestaciones. Ya en particular en nuestro caso, o en el caso que estamos abordando, evidentemente esta nueva narrativa, esta nueva forma de entender el pasado se va a convertir en una narrativa cuyo objetivo primordial en el siglo XIX va a ser explicar, ubicar y explicar en dónde está el origen, dónde arranca el origen de esa historia y, y por lo tanto un origen común que va a tener un resultado común o una trayectoria común y que es lo que le va a dar cohesión a la población. Y esa narrativa va a estar vinculada a referentes objetuales, que son lo que hoy denominamos como patrimonio y que me atrevo a ponerlo así como patrimonio para que lo podamos entender todos, pero que evidentemente en el siglo XIX no se habla de patrimonio, se habla de antigüedades, monumentos, antiguallas, cacharros, cualquier otra denominación, pero que a lo que va a tender es a eso, a construir esta noción patrimonial y que está va a estar vinculado no solo a la construcción de la narrativa, es decir, a la historia que nos van a contar, como en esta primera obra que se hace colectiva y que es la que domina las últimas décadas del siglo XIX, que es México a través de los siglos. Me parecen las viñetas que tiene esta obra siempre me parece admirable, es maravillosa, majestuosa, como las alegorías que está proponiendo, ¿no? En torno a este origen glorioso que tenemos. Y que va a estar vinculado también, no solo es la narrativa, es la definición de este patrimonio, como quiera que se le denomine, y la protección y la potestad legal que va a tener el Estado sobre él, que estas dos nociones, patrimonio e historia, permeen hacia toda la población en general, incluida aquella no especializada en estos estudios y en particular a esa, y también este carácter de difusión de eso por otras vías para la población de todas las edades. Es, em, les iba a decir que en otro, hay muchos trabajos también acerca de esto. A mí, perdón, pero tengo un poco de tos. Perdón si te me interrumpo por eso a veces. Em, Uno de los autores predilectos que tengo es también de la ENA, Tomás Pérez Bejo, el doctor Tomás Pérez Bejo, su último libro que se llama México, Nación Doliente. Se los recomiendo ampliamente, se van a divertir muchísimo y van a aprender mucho. Es em, cómo se construye esta narrativa, pero desde la historia del arte, desde la pintura en particular, y es un trabajo magistral, realmente. Bueno, eh, vamos acercándonos más a lo que nos corresponde, que es la arqueología. Todo este proceso, evidentemente, lo que va a hacer, decíamos, es rechazar la narrativa cristiana, y eso implica la laicización de la historia, que se vuelva laica la historia, que ya no tenga como referentes los hitos religiosos o cristianos, sino que tenga hitos cívicos, civiles. Y eso va a hacer que se tenga que reordenar el tiempo, decíamos, se tiene que extender en profundidad y que se tenga que resignificar.
Y evidentemente para la arqueología y sobre todo para el territorio americano, eso creo que ocurre a lo largo del territorio del continente, se vuelve fundamental el asunto del fechamiento. No solo porque no hay manera, al menos en el siglo XIX, de traducir, de encontrar o de interpretar el significado de los símbolos que comienzan a encontrar en códices o en monumentos. Es decir, porque no encuentran referentes en escritura latina o en escritura fonética, más bien, y que no pueden, no encuentran, dice Riva Palacio, no encuentran la piedra Rosetta que les permita hacer esa traducción de estos glifos en zona maya o en el altiplano. No saben qué significan. Y por más estudios que vienen haciendo desde hace un siglo, a fines del siglo XIX, no saben cómo hacer esa traducción. Por un lado eso, pero por el otro lado, es importante más allá del fechamiento entender estos símbolos porque se considera que en estos símbolos está escrita la historia de los pueblos, la historia que en ese momento se entiende como cosmovisión, es decir, la explicación de los pueblos acerca de su propio entorno, de cómo conciben su mundo, cómo conciben su cosmos en lo micro y en lo macro. Eso piensan que va a estar reflejado en la cosmovisión y que va a estar esculpido en esas piedras. Entonces es fundamental entenderlo. Y por otro lado, porque van a asegurar contra viento y marea que esos glifos que están encontrando, aunque no sean fonéticos, significan civilización. Y esta es una discusión muy amplia que van a tener, muy larga. Pensemos en la forma en que se está explicando a nivel general el desarrollo de la humanidad en los estadios evolutivos que propone Morgan, por ejemplo, de salvaje, bárbaro, civilizado, o en los estadios que propone Comte para el conocimiento, en todas estas formas de explicar el cambio y la diferencia de las sociedades, que es evolutiva, que es progresiva, que es lineal. Uno de los elementos que identifican, que sirve para identificar a la civilización, es la escritura. Todos los autores van a coincidir en eso. Entonces, los autores mexicanos siempre van a afirmar que estos glifos, aunque no hayan encontrado cómo traducirlos, son escritura, aunque no entiendan cuál es el funcionamiento. Son escritura, luego entonces son civilizados. Remarco mucho esto porque generalmente hoy, al menos, pensamos que la arqueología es aquella actividad que sí trabaja con objetos materiales y hace la interpretación de estos objetos materiales, pero la lectura de los glifos, lo que es la iconografía, y la lectura de las fuentes novohispanas ya no son parte de la disciplina arqueológica. E incluso hay autores que tratan de explicar que eso es una fase amateur de la disciplina, antes de que encontrara el famoso método estratigráfico, lo cual me parece un completo error, porque estos son los estudios que dominan el siglo XIX, dominan quizá todavía la primera mitad del siglo XX, son la base de los estudios incluso americanísticas alemanes y son la punta de lanza del conocimiento acerca del pasado. Nuestros investigadores no es que sean amateurs, es que están en todo caso a la moda. Están discutiendo con todos sus pares a nivel del mundo acerca de esto, porque esto es lo que le interesa al mundo. Esto es la arqueología. No andar excavando ni andar liberando pirámides. Al menos no en la segunda mitad del siglo XIX. Em, Todo esto va a ser que, evidentemente, y creo que ustedes lo saben muy bien, que estos objetos que hoy llamamos patrimonio atraviesen por ciertos cambios de valoración. Em, Les decía, no se denominan patrimonio hasta muy entrado el siglo XX, prácticamente. Son objetos de diversa índole.
no solamente los objetos del pasado vinculados a la arqueología van a tener estas transformaciones, son transformaciones muy largas, son en cada entender cómo se transforman las antigüedades en monumentos o los objetos de uso común en artesanías o los inmuebles en uso en inmuebles históricos, es hacer una investigación independiente de cada uno de esos tópicos y sería abarcar siglo XIX y siglo XX, porque están en constante transformación. Es un proceso muy dilatado y que está atravesado no solo por la valoración histórica que nosotros les estamos atribuyendo y que es la que más nos importa para el caso de la arqueología. También se asigna una valoración estética como obra de arte en los tres casos. Y también hay una valoración, un cambio en la percepción, que se les asigna una valoración étnica como elemento identitario. Entonces, solo lo menciono como para que no lo perdamos de vista. Eso también está metido en cómo se consolida la disciplina, pero habría que hacer varias investigaciones al respecto. Y creo que finalmente, pues evidentemente estos objetos, parte de del proceso que acompaña su revalorización es que sean exhibidos, que no es una cosa menor. Creo que en este ámbito acerca de la exhibición y la museografía en el siglo XIX es donde tenemos más trabajos. Para el caso mexicano está el trabajo de Rico Mansart, el de Meneses, no, Morales y el de Mechtil Ruch, obviamente, que nos hablan todos acerca de cómo se consolida el Museo Nacional, el de Miruna Kim, y cómo es que estos espacios que son de la realeza, que son gabinetes de curiosidades, se van a transformar, van a tener una transformación a lo largo del siglo XIX en espacios públicos que son educativos fundamentalmente y que son una incluso obligación del Estado mantenerlo, para el caso mexicano. ¿No? En otros lados no es una obligación estatal, en nuestro caso sí, porque está vinculado a la educación y entonces y por la legislación que existe sobre estos objetos, ¿no? Y que todo está sumamente vinculado al desarrollo de la narrativa, de la conciencia colectiva nacional, pero también al desarrollo de la disciplina arqueológica. De hecho, autores como Stocking, para el caso norteamericano, aseguran que estos espacios, los museos, son el lugar por excelencia en donde podemos encontrar el proceso de profesionalización de las disciplinas antropológicas. Habría que verlo para los casos, para el caso mexicano, ¿no? Pero es una propuesta interesante. Bueno, todos esos elementos hacen, y perdón mi esquema tan simplón, pero no sé hacer dibujitos. Que yo creo que para entender la arqueología hay que pensar no en la arqueología solamente, sino en todos esos elementos. Y son los que, algunos de los cuales hablamos, ¿no? La arqueología, pero también otras ciencias, la disciplina histórica, el Estado, por supuesto, pero también el patrimonio o lo que se entienda por patrimonio en ese momento, los museos, el tráfico de piezas, el mercado, el turismo, la educación, el arte. Todo eso está metido en el proceso de institucionalización de nuestra disciplina. Y depende en qué lugarcito nos paremos de esta red, que podemos contar una historia distinta o observar ciertas aristas de la misma historia de la institucionalización. En algún momento yo me paré en el vínculo entre arqueología y Estado, ya me aburrió un poco ese asunto y ahora ando tratando de brincar en otros para contar otras cosas que estar parada encima del Estado no me permitió ver, ¿sí? Entonces depende de dónde te pares, es lo que puedes ver. Eso, creo que es lo que trataría de explicarles como punto de partida. Las instituciones, ustedes seguramente, si están vinculados a nuestras disciplinas antropológicas, de una u otra manera ya se saben más o menos estas trayectorias. Es fundamental, decíamos, la del Museo Nacional. Este,
desde 1825 con la fundación y ahí les puse varios hitos, ¿no? Tiene mucha, es un lugar que tiene mucha movilidad, mucha inestabilidad en el siglo XIX por pues, las condiciones del erario bélicas del país, de reacomodos, lo cierran, lo abren, lo mueven, lo cambian, es complejo. Tiene mayor estabilidad física a partir de que se traslada a la Casa de Moneda con Juárez y, y a partir de ahí ya podemos encontrar estabilidad financiera que permite mayor crecimiento en su planta docente, en su coleccionismo, en las colecciones que va integrando y en los proyectos que va desarrollando. Por ejemplo, en el desarrollo de los anales que se va a dar en los años 70 más o menos, ¿no? Que tener un órgano de difusión, no solo de difusión, sino un órgano en donde los especialistas puedan discutir entre pares, ¿no? En el interior y a nivel global. Es fundamental para la consolidación de una disciplina. Y eso lo tenemos en 1870 y tantos. Eh, o bien el inicio de los cursos especializados de los cuales habla Mechtil-Ruch en 1906, que aunque tienen el interés de hacer profesiones consolidadas, no lo logran por muchas cuestiones, entre ellas el presupuesto que tienen, que no les alcanza nunca, pero que ya tiene esta noción, esta aspiración de hacer eso y que al menos se desarrollan cursos especializados en arqueología, en antropología física, en etnografía y en lo que denominan idioma mexicano. Ya tenemos ahí un inicio de esto. Y luego cómo este museo se va disgregando. Eso también nos hace falta explorarlo, creo. A mí me llama mucho la atención esta forma, cómo el museo nos habla también de cómo nos estamos contando la historia, de estos hitos que nos importan como colectivo. Porque en 1909 se quita la parte naturalista del museo y se quedan en la Casa de la Moneda únicamente las colecciones históricas, digamos, antropológicas o de lo social, mientras que toda la parte natural se va al Museo del Chopo. Pueden leer a no, a Miruna no, a Frida Gorbach acerca de lo que implica primero pensar todo el conocimiento humano dentro de lo natural y luego lo que implica su separación, considerar al humano separado del ámbito natural, ¿no? Es una ruptura epistemológica fortísima. Eh, y luego cómo por ahí de los cuarenta y tantos, ahí les puse 46, aunque no estoy totalmente segura que ese es el año porque fue un proceso que yo creo que va del 42, desde el 42. Se sacan las colecciones históricas, desde el siglo XVI hasta el siglo XIX, y lo poco que tienen del siglo XX se saca. Eh, de manera que, bueno, obviamente para el mito que tenemos es que porque Lázaro Cárdenas cedió la casa presidencial en el castillo de Chapultepec para que se hiciera un museo y que se aprovecha, ¿no? El espacio, lo cual es cierto, pero eso no implica que se tuvieran que partir las colecciones. ¿Y cuál es la noción histórica que está detrás de que separemos el nuevo hispano y le dejemos un hueco ahí en medio? Desde ese momento es cuando el museo, nuestro museo, el que se queda con el título de Museo Nacional de Antropología, se concibe como un museo arqueológico y etnográfico, únicamente, con ese hueco del nuevo hispano en medio, que no se llena con nada. Eh, Eso es muy interesante cómo se construye esa narrativa y no nos la cuestionamos porque estamos tan acostumbrados a ver a nuestro museo con las dos plantas, arqueológica y etnográfica, que se nos olvida que en medio de esas dos plantas hay 4 siglos, que no se refieren en ningún lado, ni con la remodelación. Por ahí pusieron alguna cosa en la sala inicial, pero no demasiado. Y bueno, finalmente ese museo cuando se traslada a Chapultepec,
al bosque de Chapultepec, que es donde actualmente está. La comunidad que integra este museo son estos personajes, son los primeros que van a dar cátedras. Nicolás León arriba, a la izquierda, a su lado está Chavero, abajo está Andrés Molina Enríquez, Ramón Mena, hasta abajo a la derecha, Galindo y Villa, abajo a la izquierda. Y que son los primeros profesores, esos que están dando los cursos especializados en 1906 y en adelante. Y que además también son aquellos que van a encabezar los departamentos, eso no se los dije. Ese museo, antes de que se separen sus colecciones, a fines del siglo XIX, se comienza a separar en departamentos especializados. Uno para arqueología, otro para historia, otro para antropología física. Luego antropología física se separa y emerge etnografía y antropología física como ámbitos separados. Se llega a hacer incluso un departamento de filología, uno de folclore, de arte industrial retrospectivo. Tiene un montón de departamentos, ¿no? Pero ya se empiezan a separar las colecciones, uno de lo natural y dos como ámbitos especializados de conocimiento. Y son estos señores que tienen aquí en pantalla los que van a encabezar el ordenamiento de las colecciones y de esos salones por ámbitos. Em, y creo que ya con eso, creo que ya se los comenté lo demás. La otra institución que deberíamos de ver con atención a mi juicio, pues obviamente es la legislación y sobre todo la del 96-97, que es la que ya integra el concepto de monumento. Y por monumento, a lo que se están refiriendo es a los edificios, no a los objetos muebles, es a los edificios. Aunque también hacen una pequeña mención acerca de los objetos, la ley es sobre monumentos, sobre los edificios. Y que ustedes deben de saber es que se desata este espíritu legislativo, tanto por las intentonas de decir echarne de llevarse objetos, los objetos que encontró en sus recorridos, en sus múltiples viajes. Y por el otro lado, como nos cuenta Guillermo Palacios, porque la comunidad estadounidense, encabezada por Saville, quiere hacer un convenio, un acuerdo, se les llama creo que contratos, para poder hacer exploraciones en toda la península por tiempo indefinido y llevarse los objetos que encuentre. Y eso desata un largo debate legislativo que termina con la emisión de de estas leyes, que, en las que se establece por primera vez que estos monumentos son propiedad de la nación y que, por lo tanto, es el Estado, a través de sus instituciones, las que debe de autorizar a cualquier persona, independientemente de su nacionalidad y de su profesión, puede autorizar el permiso para que hagan exploraciones y, en su caso, para que puedan sacar objetos eh, de las fronteras. Tenemos otro elemento importante que deberíamos de considerar de este proceso legislativo, y por eso les enfatizaba que se refieren a los edificios, es porque si bien también se determina la propiedad de los objetos por parte del Estado, no se impide el coleccionismo hasta 1972, y eso generalmente se nos pasa por alto. Y eso va a ser, por un lado, esta genealogía de instituciones que les presento ayuda, desde mi punto de vista, a consolidar a la arqueología de una manera muy poderosa, porque al lado de esto va a estar la inspección de monumentos, de la cual vamos a hablar en un momentito,
Es decir, el aparato legislativo impulsa la institucionalización y le da cuerpo, eh, lo hace real de alguna manera. Al pasado lo materializa y lo hace pues nada menos ni nada más que propiedad del Estado, bienes del Estado. Y eso adquiere, a diferencia del resto de las disciplinas, que no van a tener ningún aparato legislativo, que no van a tener, y que van a tardar muchísimo más que la arqueología en institucionalizarse. Décadas. Pensando en la etnografía, va a haber un departamento de etnografía hasta 1950 y tantos. Entonces, es una diferencia profunda y lo que da la diferencia, pues, es la ley. Sin embargo, uno de los huecos que va a haber, no huecos, uno de los problemas que va a tener esa legislación, que es recurrente de mención por los propios actores, que están tratando, que se quejan constantemente, pues, de que hace falta eso, es que los objetos sí se pueden coleccionar. No se pueden sacar del país, pero sí se pueden coleccionar. Y entonces eso hace que la tensión entre la federación, los estados y los particulares se prolongue hasta 1972, cuando se hace, ustedes saben, una legislación mucho más fuerte. No sé si eso sea bueno o malo, pero se hace una legislación muy fuerte que claramente impide el coleccionismo. Pero antes, lo que va a dominar es el coleccionismo. Y por eso trabajos como los que hace Selen acerca de los coleccionistas son fundamentales para que podamos entender, porque todo el mundo tiene piezas menos el Museo Nacional, ¿no? Porque el Museo Nacional ni tiene dinero para explorar, tiene 3 pesos cada año, ni tiene personal, por lo tanto, porque no le pagan más que al profesor y el ayudante, y tampoco tiene dinero para comprar colecciones, que es lo que intenta siempre hacer. Es un museo de colecciones privadas. Entonces, es una característica particular que deberíamos de atender y se da por esa particularidad legislativa. Bueno, saben bien que, y decíamos, esta legislación se va a dar por acompañada de esta cosa que se llama Inspección General de Monumentos Arqueológicos de la República. En esta instancia va a recaer la obligatoriedad de hacer cumplir la ley en cuestión de vigilancia, de dar la autorización para las exploraciones y de hacer el registro de los monumentos que decíamos son edificios y que va a ser la carta arqueológica. Antes de eso, contamos obviamente con estos registros que hace, por ejemplo, la expedición de antigüedades de la Nueva España de principios de siglo, que son 2 o 3 puntitos ahí, de por donde pasó Dupé, o esta que tenemos del 85 que hace García Cubas, que es precioso y que marca 48, denomina ruinas, ¿no? Y que sobre todo están vinculadas, le interesan, porque eso es lo que interesa en el siglo XIX, la ruta de Chicomostoc, que es la línea roja que ustedes ven sobre el lado del oeste. Pero va a ser hasta el mandato de la ley, evidentemente, para que se pueda aplicar una ley y el Estado pueda ejercer su derecho sobre lo que dice es suyo, pues tiene que saber qué es eso, que es de su propiedad. Entonces es fundamental ponerse a recorrer el territorio para saber cuáles son los bienes de ese Estado que se materializan en la ley. Y la carta arqueológica desde ese momento hasta hoy es uno de los elementos fundamentales para la institución arqueológica. Esta la hace Leopoldo Batres, que es el inspector de monumentos. Fíjense cómo van a ir cambiando la denominación. No solo van a crecer los puntitos de identificación, sino que se les denomina distinto. A veces son ruinas, a veces son monumentos, a veces son teteles, a veces son... Que eso también es interesante, qué es lo que les interesa registrar. No lo hemos estudiado. En 1910 presentan en el Congreso de Americanistas esta, que es la más reciente, ya con 110 monumentos. Luego en 1928 presentan esta en el Congreso de Americanistas que se hace en Nueva York, ya con 1200 puntos. Y finalmente la que presenta el INA
porque ya es INA, pero que integra todo el trabajo que hicieron las instituciones anteriores, ¿no? Y en esta se registran 2016 puntos, ya con una clasificación muy detallada. Ya ahí les pongo un último dato de cuánto es el estimado de puntos que tenemos en 2025. No encontré el de este año, este, pero bueno, es una brutalidad, ¿no? Más de 42,000 sitios. Y bueno, esto es como en síntesis. ¿Qué es el panorama institucional? Tenemos en la parte, les voy a tratar de explicar, espero que sea, que el esquema sea claro y no lo haga más confuso, porque a partir de estas dos primeras instituciones, Inspección de Monumentos en gris a la izquierda, Museo Nacional en rosita hasta arriba a la derecha, se va a desarrollar un berenjenal de instituciones. En medio vamos a tener en azul a la famosísima Dirección de Antropología de Manuel Gamio. En general pensamos, o no son pocos los autores que dicen, que el INAH encuentra un antecedente directo en esa dirección de Manuel Gamio, lo cual administrativamente e históricamente es un error total y absoluto. Esa dependencia es efímera, va del 17, sustituye a la inspección de monumentos, amplía su rango de acción a la parte etnográfica, funciona hasta 1924 en la Secretaría de Fomento. En 1925 se pasa a la Secretaría de Educación Pública y se traga al Museo Nacional, lo integra como dependencia, pero es en ese mismo año, Manuel Gamio tiene un enfrentamiento que todos sabemos con su superior, que es el secretario de Educación Pública, perdónenme, este, y migra a Estados Unidos y su dependencia se deshace, desaparece la dirección de antropología. Y se vuelven a hacer, que es lo que les traté de esquematizar del lado derecho en rosa, se vuelven a separar Museo Nacional, Inspección de Monumentos Históricos, de la cual nunca hablamos, pero ahí está, y la Dirección de Arqueología. Y esos tres instituciones, aunque les cambien, después van a cambiar de nombre y no los quiero confundir. Cambian varias veces de denominación, pero son esos tres elementos los que conforman el INAH en 1939, no otra. Ahí no figura la Dirección de Antropología. Aquí se los pongo como más, mm, pensé que era como más detallado. Está la Dirección de Antropología de Manuel Gamio, luego en 1925 se traga las otras dos y después se queda solita la Dirección de Arqueología. En este otro esquema les pongo que son esas tres dependencias, son las que van a formar el dichoso Departamento de Monumentos Artísticos, Arqueológicos e Históricos. Y ese departamento no tiene ningún cambio. Es lo que se transforma en el INAH. Esa es nuestra genealogía, institucionalmente, para la parte arqueológica. La comunidad. eh, Son algunos de los personajes que a mí me parecen más relevantes. Porque yo creo y sostengo que esta cosa, que se llama Dirección de Arqueología que está ahí arriba, esa es la que logra consolidar la institucionalización de la arqueología en el sentido de que constituye, ahí se gesta las prácticas, las preguntas y las formas de resolver las preguntas. Y esa es la gente que está ahí, que es a la que les voy a presentar, son los que hacen la currícula de la ENA. Por lo tanto, logran generar discípulos, lo cual no habían hecho ninguno de los antecesores. Y por lo tanto logran generar lo que yo identifico como una tradición de trabajo, una tradición no solo metodológica de técnicas, sino una tradición para pensar el pasado prehispánico. Es la gente que está ahí, no antes ni después, son ellos. Son los que algunos autores
denominan la Escuela Mexicana de Arqueología o piramidiotas, ¿no? Hay quien les ha llegado a decir piramidiotas y lo cual me parece totalmente injusto. Pero bueno, son estos. Seguramente ustedes los conocen. José Reigadas Vértiz, arriba a la derecha con lentecitos. Él es el que encabeza la dependencia, de hecho, desde 1925 hasta su muerte, poco antes de que se funde el INAH, el que lleva la rienda de la arqueología es ese señor, del que no conocemos nada. Era ingeniero de profesión, por eso lo integró Gamio al equipo. Él es el que hizo la exploración y la reconstrucción del templo de Quetzalcóatl, y después es el que dirige la dependencia hasta que se muere. Del lado izquierdo arriba está Ignacio Marquina, que ustedes saben, es arquitecto, también es contratado por Gamio, colabora en estas expediciones con Reigadas, y va a hacer todas las tipologías arquitectónicas. En medio, con lentecitos redondos, es Enrique Juan Palacios Mendoza, que era profesor y le encantaban las fuentes. Abajo a la izquierda tienen Eduardo Noguera, que fue el especialista en cerámica. También lo contrató Gamio porque era políglota y entonces le servía mucho. Este es el único que se va a estudiar a Francia y después a Estados Unidos. Siendo muy chiquito, es el más chiquito de todos. Y después regresa y ya se reincorpora y se encarga de las expediciones estratigráficas. Y finalmente Roque Ceballos Novelo, abajo a la derecha, que es junto con Palacios los que hacen estudios de fuentes. Les decía, yo creo que ellos son los que hacen la agenda de la investigación, y a mi juicio esa agenda de investigación se constituye por tres elementos fundamentales: el análisis cerámico, pero no el análisis cerámico tipo variedad que hoy tenemos, es un análisis cerámico distinto que se basa en el análisis de los dibujos de la cerámica. No importa tanto la forma de la cerámica ni la manufactura, importa el diseño, porque en esos diseños se puede apreciar, la apuesta es que se aprecie la mentalidad del pueblo constructor, el pueblo que está haciendo el diseñito. Y al observar la mentalidad puedes observar el lugar que ocupa en la escala evolutiva y o qué tan cerca o lejos está de la civilización. Y por lo tanto también, como están expresando la cosmovisión, puedes vincular cuáles son los contactos que tiene con otros pueblos y en este caso las migraciones, las rutas migratorias o las influencias entre pueblos. Una cosa similar es lo que proponen desde la arquitectura, es encontrar en esta circunstancia, pues ya no son los diseños, sino es la forma del edificio, identificar los tipos ideales y a partir de los tipos ideales, cuál es la forma original, pensando evolutivamente, cuál es el principio original de la pirámide y cómo se va a ir desarrollando como forma arquitectónica, para lo mismo en identificar la mentalidad de los pueblos y ubicar las rutas migratorias. Finalmente, el estudio iconográfico que les decía es en realidad lo que domina, que está presente y se mantiene. Más bien se va a sumar el análisis arquitectónico y el análisis cerámico en los años 20. Y lo que ya estaba de fondo era leer fuentes e interpretar iconografía. Y eso se va a mantener hasta, yo pensaría que hasta los años 60, que es cuando quitan estas materias de la currícula de la ENA, y que de forma paralela está emergiendo como especialidad lo que denominan historia antigua en la UNAM. Y entonces se desprenden estos dos campos de conocimiento y los arqueólogos se dedican a hacer, a ver tepalcates, ¿no? Nada más. Y se les olvida que esto era parte del asunto también. Pero bueno, en ese momento es fundamental. Y les decía, no solo es la metodología, sino las preguntas que tienen. Tienen un chorro de preguntas y yo creo que eso es lo que no se nos debería de olvidar, que no, la arqueología no se está definiendo por su estrategia, por su metodología tecnológica, sino por lo que está preguntándose como disciplina. En el siglo XIX domina mucho el origen de la humanidad en América
A principios del siglo XX comienza a generarse el consenso de que la migración, el paso de un continente a otro es a través de Bering, y se diluye la pregunta acerca del origen americano, pero siguen presentes las rutas migratorias, porque entonces la pregunta es cómo se desarrolla la humanidad a lo largo del continente americano, ¿no? ¿Cuál es la genealogía y la ruta que siguió para habitar todo el continente? Y a través de esas migraciones ubicar las genealogías culturales y finalmente ubicar en dónde se encuentra la forma originaria del desarrollo civilizatorio. Y vinculado al desarrollo civilizatorio, ¿cuál es el motor que tuvo esa civilización? Si es la formación de la ciudad, de la urbe, o si es el descubrimiento de la arquitectura, de la agricultura, o va a ser otro elemento, ¿sí? Otro elemento, perdón, mitos. Otro elemento que hay fundamental para entender la institucionalización que va a coadyuvar, obviamente, son los foros, las reuniones académicas. Y en el caso de la comunidad mexicana son fundamentales las mesas que organiza la Sociedad Mexicana de Antropología a partir de 1940, porque ahí es donde se reúnen todos los investigadores, no solo nacionales, invitan, tienen un diálogo intensísimo cada vez más con Estados Unidos, pero es internacional el diálogo y los invitan a estos foros con una pregunta específica y tratan de llegar a consensos. Ustedes bien saben que la primera es la que define el dichoso origen del atolán referido en las fuentes, que hasta ese momento se sigue pensando que el atolán era Teotihuacán. Todos los autores dicen que es Teotihuacán, desde Charné, Batres, Gamio, Enrique Juan Palacios, todos dicen que es Teotihuacán, esa gran Tolán. Y basen en esta mesa cuando se defina que no, que es Tula en Hidalgo. Y la segunda mesa, que es la que define, se pretende establecer o discutir cuál es la relación entre los restos que están encontrando en el sitio de la venta y cuál es su relación con los desarrollos mayas, y terminan definiendo finalmente lo que hoy conocemos como cultura olmeca, como el origen de la civilización. Y de ahí se van a suceder todas las mesas. Si ustedes las revisan, cada una tiene una temática que al menos las primeras van tratando de definir el problema para cada región geográfica. Hay otra para los totonacos, hay otra para el norte de México, hay otra, sí, así, para Occidente también. Esas son las primeras mesas. Y bueno, ya para finalizar, porque ya hablé demasiado, me quedan unos números. Otra, y aquí quiero dejarles la inquietud de que siempre hemos dicho, es muy recurrente que hagamos esa aseveración. La arqueología se desarrolló institucionalmente gracias a que hace piramidotas, y esas piramidotas le gustan mucho al gobierno y al Estado, porque le construimos una narrativa grandiosa que es muy vendible y que le genera, hemos dicho eso, que le genera divisas, montones de divisas, ¿no? Y entonces, pues me puse a revisar numeritos. En la gráfica les puse de 1916 a la izquierda hasta 1938, que es porque se registraban los visitantes, ¿eh? Día por día se registraban cuánta gente iba a visitar los sitios arqueológicos abiertos. Y tenemos, no sé a ustedes qué les parezca, a mí me parece ínfimo. Se los leo en 1916, por si no lo alcanzan a ver, son 2120. Y en 1938 tenemos 156,000 visitantes a lo largo del año. Eso da un promedio como de 40 visitantes diarios, distribuidos en todos los sitios que ahorita les voy a enseñar. Yo no sé si eso sería dificilísimo. A mí todavía no se me ocurre cómo hacerlo. ¿Cómo saber cuántas divisas generaron esos 156,000 personas? Y si de veras eso era tan representativo, o sea, de verdad esa era la carta con la que negociaban los arqueólogos ante la Federación para pedirle más dinero para abrir un sitio arqueológico. Yo creo que no, que estamos viendo mal el asunto, al menos para estos años. El turismo
y los visitantes, sean nacionales o extranjeros, no importa, no está siendo un recurso. Sí se está tratando de incentivar, pero no es un mecanismo que todavía sirva para distinguir a la profesión. Quizá en los sesentas, pero aquí yo lo veo muy difícil. ¿Cuántos pesos podrían haber generado esos? Y sobre todo si comparamos cuánto costaba abrir una pirámide, que esos 56,000 pesos no servían para nada. Y luego en este asunto de que esta generación de la que he estado hablando, eh, pues se vincula, obviamente, con el turismo, obviamente con su interés de abrir pirámides, ¿no? Se supone que son los piramidiotas, que lo único que saben hacer es abrir pirámides. Y, oh sorpresa, no tenemos, esas son las pirámides que abrieron, ¿no? Son nada, y todas están concentradas en el altiplano. Son 5 hasta 1924. Son los sitios que se abrieron extensivamente. A 1938, estos son el número de sitios, son 40, que tenemos no explorados, ¿eh? Abiertos a su visita. No están explorados. Y esa es la cantidad de visitantes que tienen por sitio y por estado. E igual. Y esa es la distribución que tienen en 1938 en el país. Es que ustedes digan, wow, ¿cómo estaban abriendo pirámides? No, no lo sé. Y finalmente esta, que es, ay, se me olvidó corregirle ahí el porcentaje. Este, Me puse a contar sitios que sí exploraron. Son los que están descritos a su izquierda. Son 6 con presupuesto federal. Hasta 1938, 6 sitios. Yo no sé si eso pueda definir a una disciplina, como la hemos definido, como una disciplina que se ponía a abrir pirámides y que funcionaba porque gracias a la pirámide creaba un sentimiento y una narrativa grandiosa y entonces le funcionaba muy bien al gobierno. Pues con 6 sitios, eh, no sé. Y los últimos dos, que son Chichén y Monte Albán, se abrieron, pero con presupuesto de particulares también, no solo federal. Entonces realmente creo que no es representativo. A la derecha el pastel está mal el porcentaje, porque la parte más grande no representa el 34%, representa el 81%, ¿no? 91%, que son los sitios que únicamente tienen desmonte. O sea, es decir, limpieza, le fueron y quitaron la hierbita. Los explorados son 7%. Entonces, bueno, solo quería dejarles eso para concluir y que creo que no tengo grandes conclusiones. Ya se los dije, la arqueología es una de tantas disciplinas que emerge a fines del siglo XVIII, que implica una nueva forma de pensar el tiempo, que es lo más fascinante de ella, y que en México en buena medida se consolida como institución por el interés que comienzan a despertar las llamadas antigüedades, y por eso es tan relevante la legislación como hito, y que finalmente, aunque se empiezan a desarrollar estas instituciones a fines del XIX, es la Dirección de Arqueología en 1925 la que consolida, cuaja todo ese asunto, y que en todo este proceso, si bien está ahí el uso ideológico, no necesariamente es un elemento que esté favoreciendo su desarrollo y su crecimiento. Y con eso termino, espero que les haya sido de utilidad. Muchas gracias. Muchas gracias. Pues tenemos tiempo todavía para comentarios, preguntas. Creo que hay mucho que decir. Bueno, esta última parte, ¿no? Me deja pensando. Creo que la arqueología es una disciplina conocida, famosa en México. Mucha gente dice, ah, yo hubiera querido ser arqueólogo. No fueron, ¿no? Pero todos en el imaginario mexicano tenemos a la arqueología en nuestras conversaciones diarias. eh, pues los que estudiamos etnología u otra ciencia antropológica, pues decimos que somos antropólogos y todo el mundo lo conecta con aspectos más bien de la arqueología, ¿no? Porque eso es de lo que se habla.
Pero sí, ¿no? Me quedo pensando en esta última frase, ¿no? Más en el uso ideológico, más en los discursos políticos que una parte más interna a la disciplina, ¿no? En un internalismo, en un análisis de lo interno. Y bueno, pues sí, hay un montón de cosas que ahorita anoté y ahorita irán saliendo. Yo creo que aquí en este seminario hemos invitado a la reflexión sobre reconstruir genealogías disciplinarias, pero digo, nunca lo hicimos de manera inocente. Desde la convocatoria y desde el primer momento pensábamos que no había que reconstruir estas genealogías de forma acrítica, todo lo contrario, ¿no? Más bien ver los errores, las controversias, los debates, todo eso que a veces queda invisibilizado cuando hablamos de la historia de la ciencia, al menos en sus versiones más clásicas. Y creo que hasta hoy, ¿no? En esta tercera sesión seguimos, ¿no? En las tres sesiones que llevamos ha quedado muy claro eso, ¿no? Que la historia de las disciplinas pues no es recta, no es tersa, no es exitosa. Hay muchas historias que contar o muchas formas de contar esa historia. Yo pues lo pongo aquí sobre la mesa, ¿no? Porque todo el tiempo lo estuve pensando, ¿no? Sobre las mujeres arqueólogas, por ejemplo, que pues han quedado invisibilizadas muchas de ellas, otras no, pero muchas de ellas sí, ¿no? Y no tanto como biografías curiosas, sino realmente pensar en ellas como estrategias para reflexionar sobre cómo se hace la arqueología, cómo se ha hecho, cómo se hace y cómo se podría hacer, ¿no? Y esto que nos comentabas de cómo se piensa el tiempo, cómo se investiga, cómo se construye el objeto arqueológico. Y bueno, si hubiera otra forma, no sé, ¿no? De pensarlo, pues desde la acción de mujeres de las que muchas veces no conocemos tanto su trabajo o parcialmente, ¿no? Pues bueno, me quedo con eso y lo pongo sobre la mesa como el tema de las mujeres, pues en esta larga y complicada historia donde vemos legislación, conceptos, instituciones, ¿no? En todo ese enredo de mil cosas, pues también, ¿no? Los personajes y hablar pues de las arqueólogas. Ese es sería uno de mis comentarios. No sé, Aide, ¿quieres que lea como las preguntas que hay o vamos una por una? Como tú me digas. Si Bueno, quieres, voy a leer. hablamos de las mujeres y luego Ah, bueno, abrimos sí, en una lo que ronda. todo mundo vayan escribiendo sus preguntas y ahorita los leemos. Es bien interesante lo que refieres y claro, es un tópico que cada vez cobra más importancia. Eh, las redes de historiadores de la arqueología, de algunas redes de Europa, por ejemplo, están emprendiendo trabajos acerca de eso. Ya van como, yo creo que dos o tres foros que hacen internacionales acerca de la presencia de mujeres y habría que decir que que no tenemos representación mexicana en esos foros o no demasiado visible. Por el propio ámbito de la arqueología es y su trabajo en campo, es difícil encontrar mujeres en esos primeros años, en el cambio de siglos, 19-20. Ujú, Es demasiado disruptiva la imagen femenina pensando en el escenario mexicano en donde tienes que estar. No hay comunicaciones, hay tren, eh, vincularte con trabajadores varones. O sea, la moral de ese momento es, hace, hace eso demasiado disruptivo que una mujer esté ahí. Sin embargo, están registradas, como ustedes saben, y las han biografiado a Celia Nuttall, una mujer que además es curioso porque si bien eh, podemos considerar que es mm, poco visible en el escenario o en la memoria, más que en el escenario, en su momento tiene un gran poder, y no solo económico, sino político. Es una mujer sumamente fuerte. Entonces, eh, nos podría servir casi como antihistoria de lo femenino, Celia Nuttall, ¿no? Sería interesante verla desde ese lado, porque movía los hilos a nivel internacional de una manera impresionante, ¿no? Y rodaron cabezas gracias a ella. Eh, pero otras mujeres también tenemos menos visibles, más en este sentido que tú lo manejabas, Isabel Ramírez, que ustedes saben que también ya se han hecho semblanzas biográficas, y también Eulalia Guzmán, ¿no? Primero Isabel
como compañera de Gamio, y luego Eulalia Guzmán como brazo derecho de Alfonso Caso, ¿no? Y tenemos algunas semblanzas, pero eh, no son amplias todavía y no tenemos más. Creo que hay varias colegas que ya están comenzándose a interesar por, por darle una vuelta. No tenemos arqueólogas, está claro, pero sí tenemos esposas. Muchos arqueólogos y sobre todo la comunidad estadounidense viajaba y hacía sus expediciones con sus esposas. Y sus esposas son las que les redactan el informe, las que lavan el material, las que hacen los dibujos, las que, en fin, ¿no? Tienen muchos, seguramente tienen en el día a día de la investigación muchas participación relevante para construir el conocimiento arqueológico, aunque después su nombre no figure, porque es la esposa de, y porque ella no es la arqueóloga, ¿no? Ella no es la que tiene el título, sino que solo va acompañando. En el caso mexicano yo no las he identificado, salvo a María Lombardo, que es la que acompaña a Alfonso Caso, y es la que de hecho exploró junto con Martín Bazán la dichosa tumba 7. Ella es Mm. la que hizo los registros y seguramente era asumía las funciones secretariales de Alfonso Caso. Entonces, esa sería de las más tempranas que yo encuentro. El resto de los señores que he identificado, no he encontrado vestigio de que sean acompañados por sus parejas. Pero esa se me ocurriría, ¿no? Y bueno, Ujú. ya te digo, ya está siendo explorado por algunas colegas. Súper, qué interesante. Gracias. En el chat hay varios comentarios. Voy a leer, yo creo que de dos o tres en tres para avanzar. Bueno, a ver, Sergio Soto dice, pregunta, ¿no? Si en estos foros se acusaba de corrupción, nepotismo, etcétera, o solo acudían para agarrar hueso y justificar sus nombramientos. Dice, acá en Tultepec hicieron eso con el Museo del Mamut, sorprendieron al municipio con la promesa de que vendría turismo y ahora está cerrado. Esa es una participación. Y otra más, dice María Teresa Meneses, dice, doctora, ¿qué piensa de cómo está estructurado actualmente el Consejo de Arqueología? Si responde a necesidades de los proyectos arqueológicos que se presentan. Y bueno, un comentario más. Si considera que el arqueólogo, teniendo en cuenta el pasado y el presente, ha sido o fue valorado y considerado en la vida social en México. De Nicolás Paniagua es pregunta. Bueno, vamos con esas tres participaciones y ahorita seguimos. Sí, gracias. Voy en orden. En los foros, supongo que se refería a estos foros en donde yo decía que llegaron a consensos, como las mesas de la sociedad mexicana. No creo que hayan sido foros de corrupción este, fueron foros muy serios. Sin duda están ahí juegos ahí de poder y de poder de conocimiento, me refiero, ¿no? Y de lugares que están ocupando los personajes que van a hablar ahí. Podría hacerse un análisis de las jerarquías que tienen o de los poderes que ostentan y de cómo se manejan, qué peso tienen estas jerarquías en la decisión que toman. Pero, pese a ello, no me parece que hayan sido, al menos las que yo analicé, pantallas para la corrupción ni nada parecido. Fueron verdaderos foros académicos. Y nos hace falta estudiarlas a profundidad porque entender lo que están discutiendo ahí requiere un bagaje muy amplio para poder saber la fineza de qué es lo que están pensando. Porque así como ya no miramos hoy el análisis tipológico de la cerámica como lo miraron en 1920, es lo mismo para todo. Y esos señores, aunque se concentran en una materia de estudio, digamos, son de una erudición bestial. O sea, son impresionantes. Saben hablar de cerámica, se han leído todas las fuentes, se conocen todos los sitios, saben absolutamente todo, todo lo que se conoce en el mundo, en su mundo de 1930. Entonces, llevarles el paso para analizar su análisis, su discurso o su propuesta, no es sencillo. Pero son personajes muy serios, ¿eh?
Ujú. Yo no creo que haya habido casos de ese tipo. Luego, del Consejo de Arqueología, me reservo a emitir cualquier opinión porque en realidad soy bastante ignorante de la conformación del consejo y no me atrevería, a señalar nada. Creo que esa es una discusión que deben de tener los arqueólogos y que han tenido. Los arqueólogos son muy participativos en eso y desde que se hicieron los consejos de área y el reglamento del consejo en particular, sé que han estado participando mucho en estos debates acerca de este órgano. Y la tercera, si entendí bien, era si los arqueólogos tienen una imagen respetable en la sociedad, más o menos. Sí, sí, como sí ha sido valorado y considerado en la vida social de México. Yo creo que sí, yo creo que sí, que la institución no tenga dinero, no quiere decir que la profesión no sea altamente valorada, como decía Blanca incluso, ¿no? Este, en en el común de la población, la figura que destaca de todas las disciplinas antropológicas es la del arqueólogo, ¿no? Es la más valorada, es la más identificable, es la más admirable. Todos quisimos ser arqueólogos cuando éramos chiquitos, hasta los que fueron contadores y médicos. En- Uno dice estudiar arqueología y toda la mesa te va a decir, ah, yo también quería estudiar eso. ¿No? Es muy apreciada la profesión, creo, en el general de la vida, ¿no? Bueno, seguimos, tenemos toda otra tanda de preguntas. Carlos Alberto Herrera nos dice, soy hondureño y en el caso de Honduras, la institucionalización de las disciplinas antropológicas en general ha sido un poco compleja. Por poner un ejemplo, la carrera de antropología en la UNA inició hasta 2012. Y cuando hablamos de institucionalización, hablamos de la fundación de nuestro Instituto Hondureño de Antropología e Historia en los años 50 y la creación de la carrera. Sin embargo, me pregunto, ¿podemos hablar de una institucionalización plena o de grados de institucionalización? Y de ser así, cuáles son cuáles son o serían los criterios adecuados para evaluar, describir la institucionalización de una disciplina en un país? Muy buena pregunta. Y una más de Giovanni Ramos, perdón, esta fue de Carlos Alberto, ahora de Giovanni, pregunta, ¿desde cuándo se emplea el uso de la fotografía para documentar las investigaciones antropológicas, guión etnográficas en México? ¿Cuál fue el rol de Paul Rivet, etnólogo francés fundador del Museo del Hombre, en el desarrollo y difusión de la arqueología mexicana? Vamos con esas dos. Gracias. Muy buenas preguntas. Este, sí, es todo un debate, incluso para la historia de la ciencia en general, cómo determinamos la institucionalización. Yo separo en particular, institucionalización de profesionalización. Eh, Profesionalización lo limito únicamente a la formación de nuevos cuadros profesionales. Y ese es un evento que va a ocurrir en México hasta 1938, ya sin transformaciones fundamentales, que es lo que da origen a la ENA. En institucionalización, trato de anidar otros elementos que no tengan que ver con esta parte de la docencia, aunque puede estar incluida, pero no la determina. Creo que lo más importante es que se genere una comunidad científica que sea estable y que tenga mecanismos para su comunicación y su debate, como para alcanzar consensos, como los foros, los congresos, las revistas, y que además esté viva, pueda vivir de esto sin que tenga que, eh, sí, que pueda vivir de esto de una manera específica, como una actividad específica y que eso le deje para vivir y para que se pueda dedicar a estas actividades y que esté alojada, por lo tanto, en una institución sin importar su
su característica, ya sean museos o centros de investigación, pero que este espacio físico tenga el presupuesto necesario para darle cuerda al trabajo de esta comunidad y a su continuidad transgeneracional. Yo creo que sí, en ese sentido se podría pensar en grados de institucionalización, ¿no? En el caso mexicano tenemos esos lugares, esos asideros, la Inspección General, el Museo Nacional, la Dirección de Arqueología, pero no tenemos una continuidad generacional. Lo que tenemos son rupturas y rupturas y rupturas. Hasta la generación de 1925 no hay continuidad. Todo mundo está, incluido a Manuel Gamio, al dichoso padre de la antropología. Todo mundo se la pasa peleándose con el anterior. Entonces, no, lo que no logran es generar alumnos. Y eso es muy, muy grave porque no logran mantener su estabilidad como comunidad. Entonces, me parece que sí, hay una institucionalización relativa con una comunidad que es débil hasta los años 20. Y en el caso de la etnografía, pues es peor, porque no van a generar alumnos si no es hasta la ENA. Antes nadie se acuerda de los etnólogos del Museo Nacional, ni sabe quién hizo la etnología en la población del Valle de Teotihuacán. No, es Mm. gravísimo. ¿Por qué? Porque se la pasaron peleándose unos con otros y por otros múltiples factores, ¿no? Entonces ahí yo encontraría una institucionalización mucho más débil. Y en efecto, estamos haciendo un trabajo comparativo sobre el desarrollo de la etnología con unos colegas de Latinoamérica. Desgraciadamente no pudimos tener colaboración de Honduras, pero en otros países de Latinoamérica, en efecto, se observa eso, una institucionalización mucho más tardía que en el caso mexicano, sin duda. Es posterior en la mayor parte de los países a los años 60 y 70 y pensándola como profesionalización. Es una cosa muy inquietante, creo. Gracias por el comentario. Paul Rivet, fíjate que no tengo la menor idea, perdóname. En el caso de la arqueología yo creo que no tiene impacto. Su impacto en todo caso va a ser en etnología y a través de Sustel, porque Rivet, según entiendo, si bien pasa por México y da conferencias, este, y incluso es firmante y como parte del, no recuerdo el nombre, es como el comité que fundamenta a la Escuela de Antropología del Politécnico, ahí aparece Paul Rivet. Yo no sé si realmente tuvo una participación en el diseño de la currícula. Apostaría que no, pero no lo sé. Pero salvo eso, su trabajo lo hizo en Colombia como refugiado, no en México. Y que yo sepa, los arqueólogos, eh, pero eso tienes la explicación en el contexto geopolítico general. Los arqueólogos cada vez se van comunicando más con la comunidad norteamericana, estadounidense. Es con quien más van a tener vínculos. Con los franceses va a ser más dominante a fines del 19 y a partir de 1920 empieza a dominar más Estados Unidos en el campo arqueológico. E incluso hasta hoy, nadie, o muy poca gente sigue las teorías francesas, aunque son sumamente interesantes, con Leroy Agurán y el análisis del saber hacer. Son escasísimos y muy recientes los que están comenzando y eso porque se fueron allá a hacer sus posgrados y están comenzando a generar una nueva influencia. Pero antes de eso, la arqueología francesa aquí en México no se discute la norteamericana. Entonces, no lo sé, sería un bonito tema de investigación. Bien, vamos con tres más. Están largas, bueno, van en el sentido. Marilena Redondo dice, en el caso del Cerro Mazatépetl, en la Magdalena Contreras Atlitic, es un ejemplo excelente para cuestionar la institucionalización. Aquí vemos que la conservación no depende tanto del estado del INA, sino del trabajo y cuidado constante de los comuneros y ejidatarios.
Es una prueba clara de que la protección del patrimonio es más efectiva y genuina cuando está en manos de quienes realmente habitan y valoran el territorio, más allá de la burocracia oficial. Bueno, es un ejemplo, ¿no? Hablando de institucionalización. Em, María Elena misma nos dice, los invito al Museo Caluz para visitar la exposición El Jardín de Velasco. La obra de José María Velasco es fundamental en este tema, pues no solo representó visualmente el territorio y los monumentos, sino que su labor como dibujante del Museo Nacional y colaborador de Francisco del Paso y Troncoso fue clave para institucionalizar la arqueología. Sus ilustraciones convirtieron el conocimiento científico en imagen oficial, ayudando a construir y difundir la idea del pasado nacional que el Estado promovía. Em, bueno, hay saludos y varios agradecimientos. Y bueno, en el mismo sentido, Sergio Soto pregunta, ¿vale la pena seguir excavando ante el estado de abandono de las mayorías de las zonas arqueológicas? Por ejemplo, Tres Cerritos en Cuitzeo, Michoacán y muchas más, ¿no? Y una más, Alison Tapia dice, ¿usted considera que actualmente es posible generar una arqueología a la cual pudiese considerar meramente mexicana, pese a sus influencias estadounidenses, una que genere propuestas y teorías nacidas y aplicables al contexto mexicano? ¿Cuál es aquí su opinión y bueno, qué consideramos? Adelante. Gracias. Este, sobre Velasco. Sí muero por ir a ver esa exposición. Pero no he podido ir. Gracias por recordarlo y por hacer la recomendación, porque en efecto es un personaje fundamental. Es parte de ese personal que está anidado en los departamentos técnicos del museo y de los cuales casi nunca hablamos, ¿no? Pero que son fundamentales para que todo el museo y la investigación de los profesores se haga, ¿no? Bueno, Velasco fue maravilloso. Gracias. Y creo que el asunto sobre la participación comunitaria y si es necesario excavar más, trataría de vincularlas. Este, sí, creo que es el momento en el que la arqueología haga una pausa reflexiva para pensar hacia dónde seguir y cuáles son, cuál va a ser su agenda inmediata, porque estamos no solo teniendo em, problemas para el resguardo cada vez más, eso no nos pasa solo a nosotros, creo, a nivel mundial. eh, se está entrando en una nueva transformación la noción de patrimonio y de conservación y todo lo que está vinculado a eso. Entonces, no solo nosotros nos estamos preguntando si es necesario acumular más y hacer más colecciones y más, porque además ya no tenemos en dónde resguardarlas. Y en el caso de la precariedad institucional aquí o presupuestal, digamos, de nuestro país, pues es todavía, se hace más complicado, ¿no? ¿Para qué abrir más sitios que después sale carísimo mantener en pie? La conservación es carísima y no tenemos ni el personal, ni el presupuesto, ni nada. Y es ahí donde emergen estas participaciones comunitarias, que son sumamente valiosas, yo coincido. Entonces, creo que no sabría responder si es necesario excavar más. Más bien creo que debemos hacer un alto en el camino y pensar qué es lo que vamos a hacer con con estos nuevos agentes incluso y con los nuevos retos que tenemos para conservar todo lo que ya abrimos y ya sacamos. Les recomiendo la tesis de Víctor Hugo Bolaños, arqueólogo que trabaja en la UACM, en donde aborda todos las resignificaciones actuales y los usos que le damos al patrimonio arqueológico y todos estos retos que se nos imponen, ¿no? O que se nos están presentando, incluyendo el de la vía, que sería que a veces funciona muy bien, como en el caso que nos comentan, de las comunidades, ¿no? Y cómo lograr esa sinergia desde el instituto o con el instituto y la comunidad, ¿no? Creo que es.
Y la última, si había una arqueología mexicana, es uno de los grandes debates de todas las ciencias, si la ciencia es universal o es local, ¿no? Porque si es universal, entonces encontramos que hay centros científicos idóneos y los demás no somos más que viles remedos periféricos de esa ciencia ideal universal que se da siempre en Estados Unidos o en Japón o en Europa ¿no? Y no nos gusta esa noción, o si somos ciencias nacionales. Pero en ese caso, si somos ciencias nacionales, ya no estamos hablando del lenguaje universal de la ciencia. Y entonces nos metemos en un dilema. Entonces, no lo sé. Creo que sin duda, haciendo de lado ese debate, la arqueología mexicana tiene particularidades porque tiene vestigios que son particulares, que no tienen, por ejemplo, en los vestigios de Estados Unidos o que no tienen otros países de Latinoamérica. Y eso le da una particularidad, sin duda, que sí, pero que en el fondo es metodológica. No, no necesariamente alcanza el fondo de la práctica. La práctica es pensar el pasado. Y en ese sentido sí creo que es universal. Pensar el pasado es universal. Cada quien mata las chinches como mejor puede, pero todos piensan en el pasado. Esa sería mi opinión, pero ya no hago arqueología además, así que no les sabría decir. No me crean. Claro que puede ser contrastante con quien está en campo ahorita y a lo mejor nos va a dar, como desde su experiencia más empírica y cotidiana, otra perspectiva, ¿no? Otras opiniones. Pues gracias. Y una última pregunta. Me parece aquí en el chat, Gabriela Stephanie, ¿el Estado mexicano debería aliarse con inversión privada u otros países para alcanzar un mejor desarrollo y evolución? ¿O qué hace falta para que la arqueología mexicana tenga mejor alcance y desarrollo? Y bueno, y Elizabeth Noeli pide si nos puedes repetir la tesis que acabas de mencionar ahorita hace unos minutitos. Mm. La tesis es de Víctor Hugo Bolaños. Ujú. Él fue una tesis del Colegio de Michoacán, creo que de hace 2 años. Y él es un arqueólogo y actualmente profesor de la UACM. Con mucho gusto, a través de Blanca les puedo pasar el título, si les Claro. interesa. Ujú. Este mm, es otro de los grandes debates que creo que ha tenido toda la vida la gente que hace arqueología en este país. Toda la ciencia en México se desarrolló bajo la figura del Estado. Eso no es una particularidad de la disciplina. Ese es el modelo de Estado que tuvimos. Y eso pues le dio sus ventajas y sus desventajas. Y las desventajas siempre ha sido el presupuesto, que no alcanza, pero no alcanza para la arqueología, pero tampoco para la medicina, ni por eso no somos punta en ninguna rama del conocimiento, porque a lo que menos se le otorga presupuesto en este país es a la investigación científica. Entonces, la colaboración de la iniciativa privada es un tema delicado por el manejo, no tanto por la investigación, sino por el manejo del patrimonio, porque sigue dominando la pugna y hasta el día de hoy se puede observar claramente en los debates que hay. Eh, digamos que los debates crecen y se desvanecen, pero siempre se mantiene la misma pugna entre la figura pública del privado, la potestad de los estados, de los estados de la República y la federación. Y en esos tres está el jaloneo de no quién investiga, sino quién maneja el patrimonio. Hay un artículo muy interesante de Roger Bartra de hace como 2 años, que también si quieren se los comparto con mucho gusto, en donde lo que él dice es que para sacar del atolladero a la investigación, lo que se tiene que separar
es las atribuciones del instituto en materia arqueológica. Por un lado está la gestión del patrimonio, y eso es una cosa de gestión, y debería de estar en otro lado. Eso dice él. Y por otro lado está la investigación, que es lo que se debería de quedar en el instituto, que no tiene nada que ver con andar cuidando pirámides. Esa es otra cosa. Y andar en estos pleitos y jaloneos de quién cuida la pirámide. Que si se separaran estos dos ámbitos que han estado metidos en el mismo costal institucional, se podría lograr fortalecer la investigación. No lo sé. Se los dejo ahí como reflexión. A mí me pareció muy interesante. Porque además, les insisto, es una discusión que se ha tenido durante toda la vida, creo. Desde la misma emergencia de la ley, si revisan el trabajo tan bonito que hizo Guillermo Palacio sobre estos debates legislativos de la primera legislación, es eso, es quién va a cobrar porque alguien vea la pirámide. Ese es todo el debate. En fin. Sí, y entran los Ujú. departamentos universitarios, ¿no? Que ya también la arqueología se ha instalado en muchas universidades en este país como licenciatura. O sea, alguna vez pues solo fue la ENA, pero bueno, ya se puede estudiar arqueología e investigar y hacer arqueología desde otros espacios académicos. Entonces, Claro, coordinar eso debe ser toda una misión. claro. Se han abierto más, pero seguimos teniendo el candado legislativo. Claro. La profesionalización, como bien dices, ha emergido en otros lugares, y parece que de manera exitosa. Ujú, Eh, pero el asunto es la potestad del patrimonio, es quién lo maneja. Y esa centralidad, que recae únicamente en el instituto es sí. lo que desata toda la complejidad. Porque si se dan cuenta, no, generalmente no nos preocupamos por qué cosa nueva hemos descubierto incluso en el conocimiento arqueológico. Es cómo conservamos la pirámide. Y quizá, ahí es donde deberíamos de hacer un alto en el camino, ¿no? Porque sí, sí son importantes, es fundamental la conservación, pero también debería de ser importante preguntarnos qué nuevo estamos encontrando. Y no sé si eso domina una de las preocupaciones. Creo Ujú, que pesa más la otra, ¿no? Cómo conservamos eso, y cada vez va a ser más acuciante el asunto de quién es el dueño de esa pirámide, igual que está ocurriendo en Europa y en Sudamérica. Y esos son debates que estamos dejando pasar. Ya los tenemos presentes. Ya, de hecho, el asunto de que haya participación comunitaria en sitios como en el que nos refirieron es un síntoma de que eso ya está ocurriendo y que tendríamos que estar debatiendo cómo convivir con eso, si esa es una estrategia válida que nos funcione o no, cómo apoya eso a la conservación y a la investigación, cómo podemos articular eso en otros escenarios, qué sé yo. No lo estamos haciendo. ujú. Estamos pensando hasta que nos aplaste el problema, es cuando lo vamos a hacer, me temo. Esperemos que no. Creo Ojalá que que no. precisamente sobre eso, Sergio Soto tiene una pregunta, quiere tomar la palabra. Con eso será ya la última intervención. Entonces, adelante, Sergio. Gracias. Nada más rapidísimo. Yo tengo una pequeña editorial y estoy haciendo el primer libro en México traduciendo un poema de Alfonso Reyes a las 70 lenguas nacionales. Derivado de eso, voy a iniciar una gira a nivel nacional porque el compromiso es ir a presentar este libro a las comunidades donde todavía se hablan estas lenguas, que algunas ya nada más hay un hablante como la yapaneco y hay otras que pues todavía más o menos se mantienen. Entonces, mi pregunta va en este sentido con la doctora Aide y la maestra Blanca, es, ¿se puede hacer una sinergia, por ejemplo, con Leocinas o con los investigadores, pensando en, pues, aprovechar estas zonas arqueológicas? Porque, por ejemplo, a mí me encantaría hacer una presentación de este poema, que es Sol de Monterrey, que es con reminiscencias infantiles y la casa materna de Alfonso Reyes y el sol, en una zona arqueológica.
Entonces va a ser muy difícil con el INAH. Si no me ayudaron para encontrar a los traductores, creo que va a ser imposible que me dejen hacer una presentación en una zona arqueológica. Pero a lo mejor con los investigadores y pensando en lo que está logrando la CENTE ahorita en la Ciudad de México, no quiero ser grillero ni nada, pero, o sea, viendo lo que está logrando la CENTE, que logró que la FIFA, que es una de las instituciones más poderosas a nivel mundial, cancelara los eventos millonarios aquí, por lo menos en la Ciudad de México. ¿Ustedes como investigadores alguna vez consideraron, por ejemplo, unirse a este tipo de grupos? O sea, no hacer marchas ni cerrar, porque entiendo que es complicado, ¿no? Pero sí como generar algo de presión. O sea, a mí me llama la atención que, por ejemplo, los dueños de palcos del Estadio Azteca están amenazando con unirse al CENTE. No lo quieren hacer porque también son dueños de empresas y todo esto. Es gente que pues viene ¿no? Son personas con recursos, ¿no? Entonces nada, es como que amenazan, ¿no? Pero ustedes como investigadores con el sindicato de línea, con las agrupaciones, ¿nunca han como considerado esa parte como para hacer presión y lograr pues algún otro tipo de resultados en esto? Gracias. Difícil temática. Bueno, felicidades por tu iniciativa editorial. Suena muy bonito. Ojalá tengas mucho éxito. Creo que es más fácil lograr esa sinergia, te lo doy como opinión personal, si contactas a los investigadores directamente de cada centro INA en donde te interese hacer este intercambio, ¿no? O encontrar este apoyo. Eh, y si logras hablar con ellos, será más fácil que ellos hagan los trámites necesarios para ver si es posible lo que tú estás planteando de hacer una presentación en una zona arqueológica, o bien en otro espacio que sea emblemático o que sea adecuado para la presentación de tu trabajo. Yo le entraría por ahí. En el otro, no sé, no lo sé, sin ánimo de, no quiero entrar en la polémica política ni ideológica. Este, mm, Creo que quizá antes, te daré mi opinión general, antes de entrar en una estrategia de movilización política, yo lo que diría es tenemos que, insisto, detenernos y pensar qué estamos haciendo como gremio y qué queremos. Una vez que hayamos decidido eso, que hayamos reflexionado hacia dónde queremos llevar el changarro, pues entonces ya encontraremos seguramente los mecanismos para llevarlo a cabo, pero no antes, porque si no vamos a caer en discursos vacuos y acciones todavía más perniciosas quizá. Pero bueno, esa es una cuestión, creo que complicada. Te agradezco las preguntas y suerte. Bueno, pues con eso terminamos. Muchas gracias por todas las preguntas, comentarios. Se queda esto grabado, esta conferencia, como todas las demás, se quedan grabadas en el Facebook, donde se transmitió en vivo. También estarán en el YouTube del canal de Loca, por si la quieren volver a escuchar. Ahí estará disponible de manera gratuita para todas y todos. Pues agradecemos muchísimo a la doctora Aide por esta interesante conferencia. Creo que había mucha expectativa y aquí hay muchas personas agradecidas en el chat comentando, en fin. Y la amplia participación en el chat pues revela eso, ¿no? Que era un tema pues sí polémico también, ¿no? Es un poco sobre esta última pregunta de Sergio, pienso como la arqueología pues también, al menos en México, no sé, está en medio de esos debates ideológico-políticos, ¿no? Y innegablemente ahí está el tema del patrimonio, ¿no? El manejo del patrimonio y las decisiones desde los gobiernos. Ahora pensaba en la unidad de culturas vivas y cómo salió esta discusión, ¿no? Como que el pasado para la arqueología y el presente o la etnografía para la unidad de culturas vivas. No está tan tajante así, pero sí se dijo, ¿no? En los discursos de pronto salían esas afirmaciones. Entonces, esta idea del presente pasado, ¿no? ¿Quién se hace cargo de qué? ¿Quién lo estudia y desde dónde? ¿Y quién legalmente, ¿no? Tiene la potestad? Pues bueno, no sé, ¿no? Es una cosa compleja, pero sin duda está en el discurso político, ¿no? Y también la ideología está ahí, las tendencias y las posturas ideológicas, ¿no? Están atravesando a la disciplina arqueológica y a su devenir. Así que creo que eso la hace también más fascinante
y hay tanto que decir, ¿no? Que ahorita salieron varias preguntas que van en esa línea, ¿no? Bien, bien polémicas y que nos podrían dejar aquí toda la tarde hablando. Pero bueno, pues fue una probadita. Espero que no sea la última vez que nos acompañes, Aide. Ya organizaremos más cosas y tendremos oportunidad de seguir charlando. Y bueno, pues nuestros asistentes, ya por ahí está la liga del cuestionario de asistencia para que registren su presencia en esta sesión. La palabra clave es arqueología, porque se las van a pedir. Y nos veríamos, bueno, julio no hay sesión porque son vacaciones. Feliz verano. Pero nos vemos el 10 de agosto en la sesión 4 de este seminario, que ahora la dedicaremos a la historia de la antropología física, particularmente la conferencia se titulará La medicina del siglo XIX en el surgimiento de la antropología mexicana, a cargo del maestro Israel Romero Nieto. Pues sin duda será interesante. Ya estamos a la mitad de las sesiones del seminario, que en este año son 7 programadas, entonces ya estamos por llegar a la cuarta. Ahí vamos, todavía nos falta lingüística, etnohistoria y etnología. Entonces, bueno, vamos avanzando. Pues muchas gracias por el interés, gracias por acompañarnos. Cualquier cosa, pues nos pueden buscar en las redes sociales del OCA, que ya saben que ahí siempre estamos compartiendo de otros seminarios también y de otros eventos. Y también, bueno, pueden escribir en privado si tienen alguna duda puntual. Em, y listo. También el programa de este seminario está disponible ahí en las redes por si quieren verlo completito, las sesiones cómo están programadas para el resto del año. Y pues nos estamos encontrando. Muchísimo gusto, buenas tardes.